Mujeres, ¿qué sería del mundo y de la vida sin ellas? Y sobre todo, ¿qué sería de la historia? Particularmente, ¿qué sería de la historia sin estas 10 mujeres? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les compartiré top 10 de las mujeres que marcaron la historia. Bien, comencemos. Número 10. Cleopatra. Fue la primera faraona de Egipto, se casó con su hermano. Llegaría al poder en el año 51 a.C. Pronto su reinado y en general su reino de Egipto se vieron amenazados por el Imperio Romano y por demás guerras civiles. Para asegurar su trono, la faraona del Nilo decidió usar sus encantos para asegurar su lugar como reina. Son cientos los relatos acerca de las aventuras y encuentros sexuales de la reina de Egipto. En un punto de su vida, Cleopatra conoció al general romano Julio César. Cleopatra logró hacer caer al general con sus encantos, y así consiguió que le ayudara a enfrentar a sus enemigos. Dichas acciones le terminaron costando la vida al general romano, que fue juzgado por traidor y asesinado en el Senado romano. Cleopatra no se deprimiría tanto por la pérdida de César, ya que después pondría su atención en el cónsul romano Marco Antonio, quien también caería ante los encantos de la faraona. Y tiempo después, el cónsul también se suicidó tras ser derrotado por su enemigo Octavio. Tras ver cómo todos sus planes se vieron arruinados, Cleopatra decidió suicidarse. Sin duda, Cleopatra fue una mujer que supo usar muy bien sus cualidades para asegurar su trono y su poder. Número 9. Marie Curie. María Staloska, mejor conocida por el mundo como Madame Curie. Desde niña demostró gran interés por la ciencia, ya que se pasaba gran parte de su tiempo en jugar en el laboratorio de su padre. Por desgracia, Marie Curie se vio obligada a dejar la escuela a los 15 años, ya que en su país no ofrecía un mayor nivel de educación para las mujeres, por lo que decidió irse a estudiar a Francia, en la Sorbona. Ahí fue donde cambió su nombre al de Marie. En dicha institución, Marie logró destacar enormemente, convirtiéndose en una de las alumnas más grandes de dicha institución. Y ahí fue donde conoció a su esposo, el físico llamado Pierre Curie, con el cual desarrolló grandes estudios sobre la radiactividad. El trabajo de dicha pareja tuvo como resultado el descubrimiento del radio y el polonio, y además el descubrimiento de la radiación alfa. Esta investigación les valió un premio Nobel, convirtiendo así a Madame Curie en la primera mujer en ganar dicho reconocimiento. Por desgracia, su esposo murió en un accidente de auto en 1906. Tras esto, Marie fue invitada a tomar su lugar como profesora en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose así en la primera mujer en impartir clases en dicha institución. Madame Curie, años más tarde, ganó su segundo premio Nobel, ahora en química, por los descubrimientos de dichos elementos, convirtiéndose así en la primera persona de 2 Nobels. Falleció en 1936 y sus restos fueron enterrados en el Panteón de París, convirtiéndose en la primera mujer en ser enterrada allí por sus propios méritos. Número 8. Lyudmila Pavlichenko. Nacida en 1916, hija de un trabajador de fábrica y una educadora, a los 14 años Lyudmila se mudó a Kiev, actual capital de Ucrania, donde dedicaría gran parte del tiempo a estudiar historia en la universidad, pero también asistía con frecuencia a los campos de tiro, donde se volvió muy diestra con el rifle. En junio de 1941, sus estudios en historia en la universidad se vieron interrumpidos por la invasión de los nazis a la Unión Soviética. Lyudmila rápidamente decidió enlistarse en el ejército, uniéndose así a la 25ª División del Ejército Rojo. Combatiría en el frente de batalla durante 3 meses, cazando a los alemanes implacablemente, como si fueran conejos. Fue subiendo de rango rápidamente en el Ejército Rojo. Sin embargo, en una ocasión, una gran cantidad de fuego enemigo los alcanzó a ella y a sus generales, dejando a Lyudmila gravemente herida. Sin embargo, esta se levantó y comenzó a combatir a los alemanes. Con el paso del tiempo, Lyudmila inició un romance con otro joven francotirador, el cual tiempo después se convertiría en su esposo. Los soviéticos comenzaron a llamarla Lady Death, pero sin embargo los alemanes le pusieron un nombre poco cortés. La conocieron como la perra rusa del infierno.
Lyudmila siempre apuntaba directo a la cabeza o al corazón para darle una muerte rápida y sin dolor a sus adversarios. Pero esto cambiaría cuando los alemanes cobrarían la vida de su esposo. Fue entonces que Lyudmila se volvió más letal, apuntando a los brazos o piernas de los nazis, para darles así una muerte más agónica y lenta. Finalmente, en junio de 1942, Lyudmila se vio ahora gravemente herida, por lo que tuvo que ser evacuada. Las cifras oficiales dicen que llegó a matar hasta más de 500 soldados alemanes. Lyudmila se convirtió, después de la guerra, en el primer ciudadano soviético en ser recibido en la Casa Blanca de los Estados Unidos, y más tarde recibió la Orden de Lenin, una de las más grandes condecoraciones en la Unión Soviética. Tras el final de la guerra logró terminar sus estudios en historia. Ella había dedicado gran parte de su vida a estudiar historia, y la otra parte a matar alemanes, lo cual la hizo parte de la historia. Número 7. Margaret Thatcher. Admirada por unos y odiada por otros. Aún así, no cabe duda de que la historia de Margaret Thatcher es una historia digna de contar, ya que esta mujer pasó a la historia por ser la primera mujer en ser elegida primer ministro del Reino Unido. Una mujer implacable y tenaz, no por nada la llamaron la Dama de Hierro. Marcó la historia del siglo XX, sobre todo, no solo por ser la primera mujer en ser elegida primer ministro, sino por su participación en la famosa Guerra de las Malvinas y por sus controvertidas y polémicas políticas en el Reino Unido. Margaret Thatcher, como ya mencioné, fue una mujer implacable, fue una mujer tenaz, una mujer con un alma de hierro, que tuvo una gran amistad con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Margaret Thatcher también sería recordada por ser una de las principales activistas o enemigas del socialismo, ya que ayudó a la caída de la Unión Soviética de manera política. Aunque cabe destacar que Margaret Thatcher confesó una vez que se sentía más orgullosa en ser la primera persona en ser elegida primer ministro que contaba con una carrera científica, ya que también era ingeniera química. Sin duda, Margaret Thatcher puede ser una de las figuras más polémicas del siglo pasado, por sus acciones en la Guerra de las Malvinas y sus polémicas políticas, pero no cabe duda de que es una mujer que marcó la historia. Número 6. Hedy Lamarr. Que su gran belleza y hermoso rostro no los engañe. La historia de Hedwig Eva Maria Keisler, mejor conocida como Hedy Lamarr, es mucho más que la historia de una mujer bonita. Considerada por muchos como una de las más hermosas actrices en la historia del cine, nació el 9 de noviembre de 1914. Desde su etapa en el colegio, sus profesores la calificaron como superdotada. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Lamarr buscó ayudar a acabar con el régimen nazi. A pesar de que toda la gente le dijo que usara su físico para vender bombos de guerra, Hedy buscó una mejor manera de ayudar a derrotar a los nazis. Diseñó un sistema de guía para los torpedos, el cual permitía teledirigirlos. Así fue como Hedy Lamarr se convirtió en la inventora del salto de frecuencia, método que es usado por las comunicaciones inalámbricas. El más claro ejemplo de su trabajo son los sistemas Bluetooth y el GPS, pero sin duda el más grande ejemplo de lo que desembocó su trabajo fue la creación del Internet. Cabe destacar que Hedy también trabajó como espía para los aliados durante la guerra y que no recibió ningún solo centavo por su invento, a pesar de que este fue muy usado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, por lo que la historia de la que es casi la inventora del Internet quedó un largo tiempo en el olvido, hasta que años más tarde recibió un reconocimiento por una sociedad de inventores. Al recibir dicho reconocimiento, Hedy dijo: "Ya era hora". Sin duda, Hedy Lamarr quedó en la historia como una de las más grandes inventoras. Número 5. Diana de Gales, o Diana Spencer, o Lady Diana. La verdad, creo que esta es la persona del top con la que menos tiempo me detendré, ya que en el canal tenemos todo un video dedicado a su historia, todo un video dedicado a ella. Les dejaré el link por si quieren verlo. Pero a resumidas cuentas, Diana de Gales fue la primera esposa del
príncipe Carlos, heredero a la corona británica. Era la princesa que parecía vivir en un cuento de hadas. Se iba a casar con el futuro rey de Inglaterra y tuvo a sus dos hijos, Guillermo y Enrique. Pero el cuento no acabó en un felices para siempre, ya que la infidelidad de Carlos hacia ella desembocó en el divorcio. Lady Diana rompió todos los esquemas de la monarquía, llevando a sus hijos a diversos lugares como albergues o lugares donde había gente con pocos recursos. Ella lo decía que lo hacía para que sus hijos vieran de cerca la situación de las personas sin recursos. Pero una historia que vale la pena destacar de ella es la que nos cuenta esta fotografía, donde podemos ver a Lady Diana con un paciente enfermo de SIDA. Y debemos de recordar las ideas que había antes del SIDA, que se tenía que si tú tratabas con alguien o tan siquiera tocabas a una persona con SIDA, luego se te iba a contagiar y que la SIDA era la peor enfermedad y lo peor existente en la Tierra. Entonces, piensen el impacto que tuvo esta fotografía en esa época. Alguien de la realeza, alguien de la nobleza como Lady Diana, alguien que iba a ser o que en ese momento estaba provista a ser la futura reina de Inglaterra, con alguien enfermo de SIDA. Imagínense el impacto que tuvo tan solo este hecho. Sin duda, Lady Diana marcó la historia por eso, por ser no solo una princesa, sino la princesa del pueblo, una princesa que se ganó el corazón y el cariño de muchos, no solo en Gran Bretaña, sino en el mundo. Número 4. Rosa Parks. La vida de Rosa Parks cambió un 1 de diciembre de 1955, cuando al tomar un transporte colectivo para volver a su casa y como determinaban las leyes de aquella época, Rosa Parks se sentó en la parte media del camión. Cabe destacar que en esa época la mitad de los autobuses era destinada para blancos y negros, y en caso de que el camión se llenara, los negros le debían ceder su asiento a los blancos. Cuando el autobús se llenó, el conductor le ordenó a Rosa Parks que cediera su lugar a un joven blanco que acababa de subir. Rosa Parks se quedó inmóvil en su asiento. El conductor del autobús amenazó con hacer que la arrestara, a lo que Rosa Parks contestó: puede hacerlo. Cuando la policía le preguntó que por qué no se levantaba, contestó con otra pregunta: ¿por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? Tras esto, Rosa Parks fue encarcelada por los cargos de alterar el orden público. En respuesta al encarcelamiento de Rosa Parks, un desconocido pastor bautista llamado Martin Luther King condujo a la protesta a los autobuses públicos de Montgomery. Este suceso fue solo el inicio de más protestas contra otras prácticas de racismo. Parks se convirtió en un ícono del movimiento de derechos civiles. Fue ganadora de la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y del Premio Martin Luther King. Rosa Parks fue la mujer que inició la rebelión contra uno de los sistemas más opresores de la humanidad. Número 3. Catalina la Grande o Catalina II de Rusia. Nacida bajo el nombre de Sofía Federica Augusta, era hija de un general prusiano, un lord menor que no tenía gran importancia. Pero su vida daría un giro inesperado cuando sería escogida por la zarina de Rusia, Isabela Petrovna, para ser la esposa de su heredero, el futuro zar de Rusia, Pedro Fyodorovich. Ante esto, la madre de Catalina y en general más bien en ese entonces Sofía, la madre de Sofía en ese entonces vio una oportunidad sin igual de elevar el poder de su familia a un grado enorme, al convertirla en zarina de Rusia. Entonces se trasladaron de inmediato hacia la capital del imperio ruso, Moscú. Al llegar, Sofía se percató que no era de mucho agrado tanto para la zarina como para el que estaba destinado a ser su esposo, Pedro Fyodorovich. Tal era el caso de que el futuro zar descuidaba mucho a Sofía y que la zarina se burlaba mucho de ella, y de hecho le había puesto un apodo para referirse a ella. Cabe destacar que Sofía se vio completamente asustada y sola en Rusia, ya que su madre pronto la dejaría sola, y Sofía se encontraba en un país desconocido, ni siquiera sabía hablar ruso. Pero pronto se fue introduciendo a la cultura, la literatura, y desde luego aprendió el idioma de su nuevo país. Fue hasta el momento en que se casaron que Sofía Federica Augusta cambió su nombre por el de Catalina. Esto ya que Catalina era el nombre que Isabela Petrovna usaba para burlarse de ella.
Al darse cuenta que no era de mucho agrado para Pedro Fyodorovich, Catalina ahora fue haciéndose de varios amantes, entre ellos el jefe del ejército ruso. Poco a poco, Catalina se fue dando cuenta de su posición, y finalmente, cuando la zarina Isabela Petrovna falleció, sabía de que ahora estaba a la merced de Pedro Fyodorovich. Pero Catalina no dejaría escapar el poder tan fácil. Así que, aprovechando su relación con el líder del ejército, aprovechó la oportunidad y dio un golpe de estado, destronando al zar Pedro III, Pedro Fyodorovich. Y una vez destronado, Catalina se convirtió en la zarina Catalina II de Rusia. Gobernó durante un largo tiempo y su reinado fue uno de los más prósperos en la historia no solo de la Rusia imperial, sino de toda Rusia. Número 2. Isabel I de Inglaterra, o Isabel Tudor. Isabel I de Inglaterra, al nacer, fue una gran, pero de verdad, gran decepción para su padre, el rey Enrique VIII de Inglaterra, quien deseaba con muchas ansias un hijo, un heredero varón. Isabel fue su segunda hija de su segundo matrimonio, su segunda esposa, Ana Bolena. Al ver esto, Enrique desconoció a Isabel como su hija y acusó a Ana Bolena de prácticas incestuosas con su hermano, así que ordenó que le decapitaran la cabeza, e Isabel fue apartada del círculo de la corte inglesa. Años más tarde, cuando su padre ya había conseguido a su heredero, y tras 5 matrimonios, su última esposa, Catalina Parr, decidió hacerse cargo de la joven Isabel, criándola como propia. Tras la muerte de su padre, Enrique VIII, la corona caía por derecho en su hermano, Eduardo, pero sin embargo, el príncipe Eduardo resultó ser un niño muy frágil y de mala salud, por lo que murió a los pocos años de nacido, murió a los 10 o 12 años. Entonces, la corona no tenía en dónde reposar. Muchos se la querían dar a Juana Grey, la hija de un gran amigo del rey Enrique VIII. Pero fue entonces que María, primera hija del rey Enrique VIII con su primera esposa Catalina de Aragón, destronó a Lady Juana Grey y la ejecutó, coronándose así como María I de Inglaterra. María I tenía un sueño, y era el de regresar a Inglaterra a la fe cristiana, ya que Enrique VIII, su padre, había roto relaciones con el Vaticano. María había hecho un plan para casarse con el rey Felipe II de España. Entonces, viendo la amenaza que suponía su hermana Isabel, ya que era la única amenaza para su corona, con Juana Grey y con Eduardo muertos, María se dispuso a intentar asesinarla, así que la arrestó y la encerró en la Torre de Londres. Sin embargo, Isabel, haciendo uso de sus grandes cualidades para mentir, ya que durante su época de niña fue educada en varias ramas como la ciencia, matemáticas y sobre todo la actuación, logró convencer a María de que estaba de su lado, de que se convertiría a la fe cristiana y que la apoyaría a toda costa. Pero por desgracia para el Vaticano y para España, María murió al poco tiempo. Y entonces, con María, Eduardo y Juana Grey muertos, la única heredera era Isabel, y subió al trono convirtiéndose en la reina Isabel I de Inglaterra de la casa Tudor. Isabel heredó un país en completa crisis, ya que María solamente quería regresarlo a la fe cristiana y no se preocupó por nada por la situación actual en la que se encontraba. Los enormes gastos que su padre había hecho habían dejado al país prácticamente en la quiebra, por lo que Isabel realizó un viaje para tratar de observar y mejorar la situación de los ingleses. Poco a poco Inglaterra se fue levantando y recuperando su antigua gloria, pero sin embargo Isabel enfrentaría un enorme duelo, ya que, por desgracia para ella, el rey Felipe de España aún quería continuar con el plan de regresar a Inglaterra a la fe cristiana. Isabel, hija de Ana Bolena, era protestante, así que ella también lo era. Isabel, a pesar de todo, rechazó las ofertas del rey Felipe II, ya que sabía que solamente quería casarse con ella por interés. Así que ante esto, el rey Felipe II y el Papa urdieron un nuevo plan para regresar a Inglaterra a la fe cristiana y para derrocar a Isabel, y fue a través de María de Escocia, prima de Isabel. María era de la fe cristiana, y entonces urgieron un plan para tratar de colocarla en el trono. Pero gracias a la red de espías que Isabel creó, fue que su más grande cortesano de más confianza logró descubrir dicha red gracias a una carta. María fue acusada de traición, y Isabel se vio muy confrontada con ella misma entre la decisión de ejecutar o no a su prima. Finalmente decidió ejecutarla.
Aunque el Papa y el rey Felipe II de España aún tenían muchos intereses, como lo fue el que al final recurrieron a una invasión directa a Inglaterra, pero Isabel logró acabar con dicha invasión y destruir a gran parte de la flota invencible, la flota española. Durante su reinado, Inglaterra se consolidó como una de las más grandes superpotencias del mundo y en general de la historia. Por desgracia para ella, Isabel murió sin hijos. De hecho, fue apodada la Reina Virgen, ya que nunca buscó un solo esposo. Ella decía estar casada con Inglaterra. Y al final, en un gesto de perdón hacia ella misma o de solidaridad hacia con su familia, decidió dejarle la corona al hijo de su prima María. Y así fue como terminó la casa Tudor e inició la era de los Estuardo en Inglaterra. Pero sin duda, Isabel I de Inglaterra marcó la historia de esta superpotencia mundial, ya que fue ella, una mujer, la que consolidó uno de los imperios más grandes de toda la historia. Número 1. Y el puesto número 1 le pertenece a la Pucelle, la doncella de Orleans, Juana de Arco, la mujer que más marcó la historia del mundo. Nacida en Francia, en Domremy, el 6 de enero de 1412, Juana de Arco comandó al ejército francés en la Guerra de los 100 años. Juana de Arco, contando apenas con 17 años de edad, logró tomar al debilitado, desmoralizado y entristecido ejército francés y comandarlo para enfrentar a la gran superpotencia inglesa, que había invadido Francia y quería tomar el trono del rey de Francia. Juana de Arco afirmaba que hizo todo esto porque Dios le había hablado en un sueño y le había dado esta misión divina de comandar a las tropas de Francia para expulsar a los ingleses y restituir al legítimo rey en el trono de Francia. Juana de Arco logró liberar la ciudad de Orleans de un largo asedio inglés. Una mujer, es más, podría decirse una chica, una adolescente con apenas 17 años de edad, logró tomar una fragmentada y debilitada nación y hacerla derrotar a la más grande superpotencia de ese entonces, el Imperio Inglés. Por desgracia, Juana de Arco terminó siendo capturada y fue ejecutada el 30 de mayo de 1431 por los ingleses, que la acusaron de brujería. Fue por lo tanto quemada en la hoguera. Años más tarde, la doncella de Orleans fue proclamada por el Papa Benedicto XV como santa patrona de Francia. Juana de Arco la podemos ver como la principal fundadora o el más grande ícono de Francia, ya que es el hecho de que solo el fe de esta mujer, de esta prácticamente adolescente, logró cambiar el destino de una nación entera, y lo hizo con tan solo 17 años de edad. Sin duda, Juana de Arco marcó la historia no solo por sus acciones, sino por únicamente y simplemente su fe. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme para ustedes cómo sería su top de las mujeres que marcaron la historia. Les recuerdo que este fue mi top. Ustedes díganme así las 10, 5, 3 o como quieran de las mujeres que marcaron la historia del mundo. La verdad, a diferencia del top de los más malvados, en este sí tenía bien definido que la ganadora sería Juana de Arco. Y bueno, sin más que decir, de verdad espero les haya gustado. Los invito a comentar qué opinan de estas mujeres, cuál es para ustedes su top. Díganme si quieren ver un video dedicado completamente a alguna de estas mujeres que marcaron la historia. No se olviden de suscribirse y de seguirme en mi página de Facebook. Nos vemos en el próximo video.